el cronograma de hoy tenemos a Jorge Esteve. Para mí es un placer que él haya podido asistir hoy. Jorge es paleontólogo de la Universidad de Zaragoza y profesor de la Universidad de los Andes. Y bueno, él se especializa en modelación de fósiles para estudiar su biomecánica y morfología funcional, específicamente en trilobites del Ordovícico. Y bueno, pues que disfruten la presentación. Eso. Ahora, sí, perdón. ¿Se me oye ahora? Sí, se te oye. ¿Se me escucha y se ve mi presentación? Sí, todo perfecto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos los que habéis organizado este súper interesantísimo simposio. Bueno, pues hoy os voy a hablar rápidamente acerca de las nuevas tecnologías para resolver viejas preguntas en paleontología, ¿vale? Voy a hacer un poco un repaso de cosas en las que estamos trabajando ahora, ¿de acuerdo? Entonces, voy a seguir un poco este pequeño guión, ¿no? Vamos a una muy breve introducción, seguida de tres casos tres ejemplos de trabajo donde estamos aplicando nuevas tecnologías, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que quiero señalar es que los paleontólogos durante muchísimos años hemos estado muy preocupados acerca de la diversidad. Hoy en día es una de las cuestiones que más nos preocupan, ¿no? Las fluctuaciones que tenemos en la diversidad y qué mecanismos evolutivos hay detrás de estas fluctuaciones, ¿no? Todas estas curvas súper famosas, desde la época de Sipkowski hasta esta publicada en Science este año, nos muestran estas fluctuaciones, pero poco nos dicen acerca de esos mecanismos que hay detrás de dichas fluctuaciones, ¿no? Para ello, bueno, pues se hacen muchos trabajos donde se cuantifica la variabilidad y la disparidad morfológica, teniendo mucho en cuenta sesgos ambientales, muestreales, tafonómicos, etcétera, con el fin de establecer estos controles evolutivos que hay detrás de estas curvas de biodiversidad. Hoy no voy a hablar mucho sobre esta variabilidad y disparidad morfológica, pero sí que es parte importante de mi investigación y sí que es parte importante de la paleontología y por eso quería mostrarlo, ¿no? Otra de las cuestiones importantes que nos conciernen a los paleontólogos, a los geocientíficos en general, y relacionado con la diversidad, es la evolución de las comunidades, ¿no? En este trabajo famoso a principios del siglo, Powell y Kowalski vieron cómo las poblaciones, bueno, pues evolucionan de forma muy poco uniforme, ¿no? Hay poblaciones cuyas comunidades están representadas por un número equitativo de ejemplares, de individuos, mientras que otras, bueno, pues hay un sesgo claro donde hay poblaciones con muchos individuos y otras poblaciones con muy pocos individuos, ¿no? Pero en general, tanto en el Paleozoico como en el Cenozoico hay una tendencia a aumentar, a incrementar la riqueza y la uniformidad, ¿vale? Que sean poblaciones mucho más, comunidades, perdón, mucho más uniformes, ¿no? Esta tendencia se interpreta como una adaptación de los organismos y de las poblaciones al medio ambiente, ¿no? Es una adaptación óptima a través de la morfología funcional. Una adaptación óptima a la diversidad ecológica. Y aquí es donde yo voy a estar hablando hoy mucho más, ¿no? Esta diversidad ecológica va a estar controlada mediante factores abióticos y factores bióticos, que ahora hablaremos un poco, y que evidentemente va a tener una influencia importante, primero en la diversidad morfológica, porque los organismos se van a adaptar a estos cambios morfológicos y posteriormente va a haber una influencia en la diversidad taxonómica. Yo me adapto, yo modifico mi forma, mi función y finalmente, bueno, pues la evolución hace el resto y también tenemos una diversidad taxonómica, ¿no? Recientemente también en este trabajo de Science pues se ha visto una clara relación entre cuestiones como la concentración de CO2 o la diversidad, ¿no? Esto no nos muestra otra cosa que el reto que tenemos por delante los paleontólogos y los geocientíficos en general, el reto que tenemos para
enfrentarnos a las causas de la paleodiversidad, a las causas de por qué la biosfera ha evolucionado como ha evolucionado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces tenemos muchísimas preguntas que responder y no son preguntas nuevas, no son preguntas que nos hagamos hoy, ya se las hacía Darwin hace más de un siglo, ¿no? ¿Cómo se adaptan los organismos al medio, ¿no? Esto es importante. ¿Cómo afectan los cambios geográficos o ambientales a la morfología, ¿no? Estos cambios climáticos, el propio cambio climático que estamos viviendo hoy en día, ¿cómo va a afectar a la morfología? ¿O cómo afectan los cambios geográficos y ambientales a la diversidad, ¿no? Como hemos visto, tenemos por un lado el cambio morfológico, va a haber un cambio morfológico y por tanto va a haber un cambio también en la taxonomía y por tanto en la diversidad. Aquí quiero establecer este punto y estamos en un momento de la paleontología muy bonito donde tenemos que empezar a integrar, un montón de información que tenemos disponible, ¿no? De la taxonomía, la morfología, la ecología y, digamos, todo esto se solapa y hay que trabajar en equipos multidisciplinares. Ya se ha acabado la época en la que los paleontólogos eran aventureros que iban con su martillo a distintos lugares y recogían unos fósiles y después describían unas especies, ¿vale? Eso estaba muy bien para el siglo XVIII, XIX y gran parte del XX, pero hoy en día tenemos que aplicar, integrar estas áreas y aplicar muchas herramientas, ¿no? Estas diversidades taxonómicas, morfológicas y ecológicas se han nutrido no ahora, sino en los últimos 200 años de distintas herramientas que todos vosotros debéis conocer, ¿no? Cuestiones como bioestratigrafía, cladística, taxonomía, biometría, estadística, morfología funcional, pero estamos en el siglo XXI y necesitamos, ya que integramos, también vamos a utilizar nuevas herramientas, ¿no? Tenemos modelos 3D, tenemos dinámica de fluidos, tenemos elementos finitos y esas son las nuevas herramientas que nos van a ayudar a contestar estas preguntas que ya se estaban formulando personajes tan famosos como Darwin en el siglo XIX, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar las lecciones aprendidas. Esto es algo que yo siempre digo a mis estudiantes. Hay que leer la literatura, no podemos olvidarnos del pasado, ¿no? Hay que combinar nuevas herramientas con tradicionales, no porque lo nuevo sea muy chévere, voy a dejar de utilizar la bioestratigrafía o voy a dejar de ir al campo. No, es que hay que seguir yendo al campo y utilizar, bueno, pues otras nuevas herramientas que no había hace 20 o 30 años, ¿vale? Para, bueno, contestar estas preguntas y enfocar todos los esfuerzos para resolver limitaciones. Vamos a seguir teniendo limitaciones, ¿de acuerdo? Pero esto, si enfocamos los esfuerzos, vamos a poder evaluar la importancia de todos los cambios ecológicos a lo largo del Fanerozoico, a lo largo del Paleozoico, pero también los cambios ecológicos que estamos sufriendo hoy en día y cómo esto va a afectar en la diversidad, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en un futuro. Os muestro unos ejemplos claros y muy interesantes desde mi punto de vista de cómo podemos combinar todas estas nuevas cosas, ¿no? Locomoción en trilobites. ¿Qué sabemos de la locomoción en trilobites? Bueno, pues sabemos lo que nos dicen las pistas fósiles. Por ejemplo, aquí tenemos diplagnites, estas trazas fósiles de diplagnites o las famosas crucianas, muy comunes en el Ordovícico, a veces grandes acumulaciones, posiblemente son pascignias, ¿vale? Aunque también pepignias están caminando, pero también alimentándose. También tenemos Dimorphignus, bueno, distintos tipos de huellas que se han interpretado a lo largo del tiempo como distintos estilos de vida en trilobites, ¿no? Tenemos un Rosuficus, que no deja de ser una huella de reposo. El trilobites se sale y me hace la cruciana y de paso voy alimentándome y finalmente aumenta la velocidad y tengo diplagnites, ¿no? Digamos que esto ha sido lo clásico y que se ha interpretado por muchos autores, Osgood, Schleiermacher, como distintos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, diplagnites, huellas de locomoción entre trilobites paralelas al eje axial o un poco más oblicuas en las que posiblemente estarían haciendo algún tipo de grazing o algo así, o movimiento fuertemente oblicuo donde posiblemente también estaban con corrientes, etcétera, ¿vale?
Lo que nos dejan las huellas fósiles es algo muy interesante y, bueno, aquí tenemos Diplagmites, Dimorphignus y estos son Dimorphignus o Monophygnus. Lo que nos dejan las huellas, que es algo muy interesante, es esta onda cronal, ¿vale? Este set de huellas nos dice mucho acerca de los ejemplares que dejaron estas pistas fósiles, ¿no? Esta serie me dice cuántas patitas tenía este animal, me dice, aparentemente me dice hacia dónde iba este animal, pero bueno, hay ciertas limitaciones y hay mucha confusión y ya sabemos que un mismo organismo puede hacer distintas huellas, ¿no? Por eso estamos con estas limitaciones, estamos haciendo nuevos modelos, nuevas simulaciones, intentando aprender a cómo los trilobites caminaban, ¿no? Aquí tenemos un modelo de placoparia donde hemos hecho una simulación y a partir de ondas, estos son ondas, aplicamos las ondas sísmicas, lo que estamos viendo no es otra cosa que sismología, ¿vale? Cómo las patitas me suben y me bajan y cómo le meto una pequeña, ahora va a entrar una pequeña oscilación y tengo ahí mi onda. Aquí aún no tengo ningún movimiento porque solamente tengo una onda en un único plano y necesito hacerlo también transversal, ¿no? Si no, no voy a tener movimiento. Esto solamente tengo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos todas las ondas. Me he adelantado la explicación. ¿Vale? Entonces podemos calcular el número de onda, que se me olvidaba decirlo, ¿vale? Y esto es lo que tenemos, esta onda, pero sin nada, sin movimiento. Pero le meto a la onda transversal, le meto una longitudinal y ya consigo que mi modelo se me empiece a mover, ¿vale? ¿Qué es lo interesante? Que yo puedo cambiar todos los parámetros que conforman estas dos ecuaciones de onda, ¿vale? Y cambiando todos estos parámetros puedo cambiar el estilo de locomoción de este modelo, de este trilobites. Así puedo, bueno, pues no solamente calcular las velocidades, aquí vemos distintos números de onda y obtengo distintos tipos de velocidades, pero además esto me va a permitir, voy a permitir dejar que pase esto y la siguiente, ¿veis? Vamos cambiando el número de onda y cambio la velocidad, cambio, digamos, el paso del trilobites. Pero esto me va a permitir poder reproducir en 3D como es una traza fósil de estos animales, ¿no? Y esto es súper interesante, ¿no? Porque ahora tengo una herramienta moderna, tengo estas huellas digitales donde genero un diplagmites, ¿de acuerdo? Y puedo compararlas con el registro fósil. No voy a seguir con esto, pero estamos trabajando y estamos creando muchas huellas fósiles e intentando compararlas también con organismos actuales para comprender el significado que realmente tienen esas huellas fósiles y cuál es la diversidad real que hay detrás de esas huellas fósiles. ¿Cuántas huellas me puede generar un mismo organismo, ¿no? Y en qué condiciones, ¿vale? Esto es uno de los ejemplos que os quería mostrar hoy. El siguiente ejemplo va a ser utilizando análisis de elementos finitos también dinámica de fluidos computacional. Y básicamente voy a centrarlo en dos transiciones ecológicas importantes en el Paleozoico inferior. Una va a ser la transición desde el mundo epibentónico al mundo endobentónico y una segunda transición desde el mundo epibentónico al mundo pelágico, ¿no? Donde estamos aplicando técnicas computacionales para comprender el funcionamiento de los cambios morfológicos. De nuevo, las huellas fósiles, las perturbaciones me dicen mucho acerca de esa transición hacia el mundo infaunal, a este mundo en el subsuelo, ¿no? Vemos cómo se incrementa el número de bioturbaciones y podemos ver un par de escalones interesantes, ¿no? Estos escalones interesantes también corresponden con distintos tipos de huellas y distintos tipos de interacciones de los trilobites con el sustrato, ¿de acuerdo? Tenemos distintos comportamientos, depredación,
organismos detritívoros, etcétera, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo afecta la relación entre los caparazones de los trilobites y el sustrato? Bueno, pues esto es algo que estamos estudiando a través de elementos finitos en estos modelos, ¿no? Y hemos descubierto cosas muy interesantes, cosas como, por ejemplo, que los trilobites más modernos, ya aquellos del Cámbrico medio en adelante, todos los que tenían suturas faciales, si recordáis, las suturas faciales les permiten a los trilobites mudar. Todos estos trilobites con suturas faciales tienen un caparazón mucho mejor, más adaptado a bioturbar los sustratos. Además, esto también es interesante, he dicho lo de la muda, ¿no? Al cambiar la posición de las suturas faciales, impedían, estos son trilobites sin suturas faciales, y estos son con suturas faciales, pues al cambiar la posición y esta relación con el sustrato impedían que la sutura facial se rompiera y se dañara durante el proceso de muda, lo que también hace muy interesante esta evolución del caparazón y del cranidio de los trilobites que hemos podido ver con elementos finitos, ¿no? Además, los linajes postcámbricos también presentan unas adaptaciones muy interesantes, unas preadaptaciones en el cámbrico superior, las cuales le permitían hacer mucho mejor excavaciones, ¿vale? De ello teníamos huellas muy interesantes como estas propuestas por Hamann en los años 80 a través de la morfología funcional o incluso evidencias directas publicadas en Escandinavia por Cherms y colaboradores en el 2006, donde encontraron dentro del talasinoide se encontraron a un trilobites, supuestamente el que había fabricado este talasinoides, ¿no? Sin embargo, nos queda la duda de si la morfología funcional o las evidencias más o menos directas son o no son reales o están bien interpretadas, ¿no? Por eso hemos estado haciendo, y esto estuvo un estudiante mío, Alejandro Corrales, y estamos trabajando en estos momentos, estamos haciendo modelos tridimensionales de morfologías muy distintas. Y la Enus a la izquierda, Megistaspis a la derecha, ¿de acuerdo? Y a través de la morfología funcional y de la biomecánica y de elementos finitos, por ejemplo, en este trilobites Megistaspis, que se había presupuesto como un buen excavador porque tenía esta proboscis tan larga, hemos comprobado que en realidad era un punto de debilidad y posiblemente esta proboscis no servía para excavar, no servía para bioturbar, porque biomecánicamente no era factible. Sin embargo, Ilaenus sí que tiene una forma, bueno, mucho más sencilla, pero mucho más eficaz para generar un empuje y bioturbar el sustrato, ¿vale? Entonces, los elementos finitos nos están dando un montón de pistas acerca de cómo es la variación de la forma y para qué servía, ¿no? Esta proboscis tan interesante, que no la presenta solamente Megistaspis, hay otros trilobites que también la presentan, pues se había propuesto una función de simplemente protección pasiva, ¿no? Contra depredadores o un efecto raqueta de nieve, ¿no? Para que no se nos hundieran en un sustrato blando. Selección sexual, por supuesto, muy difícil de evaluar bajo ninguna técnica a día de hoy. Una herramienta excavadora y esta herramienta excavadora por ahora la hemos descartado. Nosotros proponemos además una nueva que esta herramienta, esta proboscis serviría para algo nuevo, como es la estabilización durante la alimentación, y ahora lo veremos, ¿no? Estas simulaciones a través de no elementos finitos, sino dinámica de fluidos, permiten al trilobites estar muy estable en el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, esto genera unas corrientes y estas corrientes llevan alimento directamente a la boca que está situada en esta posición, ¿vale? Entonces, esto da pie a mi segunda y a mi tercera parte y la última parte de esta charla, que es la dinámica de fluidos, ¿no? Entonces, esto también es algo muy interesante, ¿de acuerdo? He hablado de la transición del mundo epibentónico al endobentónico y también tenemos una transición ecológica desde el mundo epibentónico al mundo pelágico, al mundo de los nadadores. Ha habido mucha discusión, pero muy reciente, en los últimos 10 años, acerca de si que esta transición es muy gradual o, por lo contrario, es puntual en el devónico, ¿de acuerdo? Los últimos datos señalan que esto es mucho más gradual, ¿vale? Sin embargo, no sabemos nada acerca de los cambios morfológicos. Estamos interpretando modos de vida sin saber nada, ¿vale?
de cómo realmente funcionaba la biomecánica. Por tanto, estamos un poco empezando la casa por el tejado. Desde mi punto de vista es mucho más lógico primero conocer cómo estos animales vivían y después, bueno, pues hacer distintos análisis evolutivos y macroevolutivos, ¿vale? Mi trabajo se centra en el Cámbrico ordovícico. Voy a mostrar un par de ejemplos muy rápidamente del ordovícico, ¿vale? Se ha estudiado muy poquito en dinámica de fluidos, nectobentónicos, animales que nadan cerca del sustrato. Esto lo pongo con un interrogante porque no lo tengo muy claro. Eunectónicos, nadadores que son libres del sustrato, no ya están en la columna del agua. Pero dentro del ordovícico sí que hay nectobentónicos reales. Esto es un trabajo publicado por un grupo de colegas japoneses que hicieron un magnífico trabajo con dinámica de fluidos. Y sí que hay formas nectobentónicas. Entonces, un poco nuestro objetivo era analizar esto. En el mismo trilobites que hemos visto la locomoción, aplicamos dinámica de fluidos, ¿no? Y vimos que este trilobites, cuando está cerca del suelo, ¿vale? Sobre todo a bajas velocidades, genera unas inestabilidades en la parte posterior, ¿vale? Y en la parte interna, las cuales lo que hacen es que elevan al trilobites. Es decir, el lift, la sustentación de este animal cerca del suelo es muy alta. Aquí tenemos la línea esta amarilla. Y por tanto lo que hace el animal es que se despega del suelo. Sin embargo, como tiene un arrastre, tiene un drag muy alto, ¿vale? Como podemos ver aquí, pues aunque despega un poquito, lo que hace ese drag es darle una presión negativa y hacer un lift negativo que devuelve al animal al suelo. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros proponemos como un hopping locomotion, una locomoción a saltos. El animal podría ir dando pequeños saltitos, posiblemente para protegerse, protección ante depredadores, aunque también podrían enrollarse, posiblemente simplemente para moverse. Bueno, el propósito podría ser, bueno, es simple locomoción o protección en contra, para protegerse de los depredadores, ¿de acuerdo? Además, la dinámica de fluidos nos muestra algo muy interesante, algo que he dicho antes. Se nos generan una serie de perturbaciones en la parte posterior, ¿vale? Generándonos, llevándonos las partículas directamente a la boca, ¿vale? Este animal, como he dicho, hace las crucianas y nos deja un huequecito. Los corrientes entrarían por la parte anterior, nos generan esas perturbaciones, esos vórtices que nos llevarían partículas directamente a la boca, ¿vale? Es un modo de alimentación muy interesante que proponemos en este trabajo. Por otro lado, teníamos los eunectónicos, aquellos que son libres ya del piso y del suelo y ya nadan libremente, ¿no? Y de nuevo tenemos un ejemplo que estamos estudiando ahora mismo. Esto es Microparia y sabemos muy bien que este animal era muy buen nadador. Además, también proponemos un tipo de alimentación pasiva por mediación de corrientes, tanto con el flujo posterior como frontal o anterior, ¿no? Incluso el posterior nos generaría un vórtice mucho más interesante que en las flechas rojas, que llevaría partículas alimenticias directamente a la boca, ¿no? Además, este trilobites presenta una peculiaridad, y con esto ya termino la charla y mi intervención en el día de hoy, ¿no? Es la capacidad de enrollarse, tienen una capacidad de enrollarse muy interesante que los trilobites en el mundo bentónico utilizan para defenderse. Pero nuestra pregunta era, ¿para qué un animal que vive en la columna de agua podría utilizar este enrollamiento, ¿no? Cuando analizamos por mediación de dinámica de fluidos, por ejemplo, el lift o el drag, vimos que en el lift que es muy próximo a cero, es decir, no se generarían ni presiones positivas ni presiones negativas y el animal estaría, digamos, bueno, un poco como descansando dentro de la columna del agua cuando se enrolla. También, evidentemente, también le puede servir como protección, ¿no? El animalito se enrolla más rápido que en esta animación y se queda ahí y cuando el depredador llega, como tiene un caparazón muy duro, pues le protegería de los depredadores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os quería mostrar en el día de hoy, un poquito
que vierais lo que estamos trabajando, unos pocos ejemplos de lo que hacemos en la Universidad de los Andes. Y hay mucho para hacer, animo a las futuras generaciones, hay muchas herramientas nuevas, pero acordaros, no nos podemos olvidar del campo, no nos podemos olvidar de la bioestratigrafía, de la sistemática, la taxonomía clásicas, la morfología funcional clásica, que están ahí y que son súper necesarias. Con eso termino y encantado de atender a vuestras preguntas. Muchísimas gracias.